La pregunta, hermanos, es ¿por qué Dios está llamando a su pueblo para siempre construirle una casa en la tierra? ¿Qué le mueve a Dios? Hermanos, es importante que digamos que el deseo que lleva a Dios a que el pueblo, su pueblo, le construya una casa, se mueve en dos sentidos. El primero de ellos, hermanos, es la comunión. Lo ampliamos esta mañana. Pero la segunda razón del por qué Dios siempre pide que le construyan una casa es porque es un Dios personal. Es un Dios personal. Es un Dios que desciende para estar con su pueblo cuando éste se reúne en su nombre. A lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la historia, nos vamos a encontrar que el deseo de Dios es estar en comunión con su pueblo. El primer templo, hermanos, fue el Edén. Dice que Dios se paseaba por el huerto. El huerto era el primer templo donde había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Después del Edén, a pesar de la caída, Dios manda construir el tabernáculo. Después del tabernáculo nos encontramos con el templo de Jerusalén. Fueron expresiones visibles del mismo anhelo de Dios. Dios desea estar en comunión con su pueblo y siempre es a través de un lugar físico. Aun cuando el templo era destruido, el tabernáculo pasó de su tiempo, aún en los tiempos más oscuros. Especialmente en los libros históricos, la gente buscaba un lugar para poder encontrarse con Dios a través de, puede ser Silo o otros lugares que podemos conocer en esa parte. Ahora, mi enfoque en esta tarde, o más que el mío, la Escritura nos muestra que cada vez, y ponga mucha atención aquí, cada vez que Dios mandó a construir una casa, y reitero, el templo nunca ha sido un intento del hombre de construir un lugar de encuentro entre la criatura y el Creador. Siempre ha venido de parte de Dios. Pero ¿sabes qué me asombra más? Que cada vez que Dios mandó a construir una casa, dio los detalles. Dio los detalles, incluso las medidas exactas. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. De hecho, se cree que el tabernáculo y el templo son un modelo del cielo. ¿Escucharon esto? Se cree que la arquitectura, el modelo, el diseño del templo, tabernáculo o incluso sinagoga van a guardar un modelo del cielo. Por eso Dios siempre dio las indicaciones exactas de cómo había de construirse el templo. Hermanos, el templo no debe ser tomado a la ligera. ¿Y sabes por qué el templo no debe ser tomado o tratado a la ligera? Porque Dios no lo hace. El tabernáculo, hermanos, no solamente era una carpa o una tienda de campaña. El templo no solo era un edificio. Reitero lo que dije esta mañana y estoy haciendo una especie de recapitulación. El templo era la representación visible de la comunión del Dios grande y poderoso con su pueblo que responde en adoración. Ahora, me voy a adelantar un poquito y voy a decir lo siguiente. Claro que el templo también apuntaba hacia una verdad mucho más importante. La manifestación o la plenitud del templo se cumple en el templo verdadero. Y el templo verdadero se llama Jesucristo. Juan 2, 19 al 21. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, ¿sabes qué sucedió en el templo? El velo que dividía el lugar santo y de santísimo se rasgó. Ya no había separación. Hermanos, de tal manera que hay una
progresión en la revelación y en Jesucristo es el templo verdadero. Ahora, aquí va lo interesante. Aunque todo lo que prefiguraba el templo antes de Cristo apuntaba hacia Cristo, por eso ahora nosotros, hermanos, yo no quiero meterme aquí en detalles, pero hermanos, en el Antiguo Testamento el templo llevaba la marca del arquitecto, que era Dios. Algo que ha llamado mi atención mucho es que aquí en Tuxtla casi la mayoría de los templos presbiterianos guardan la misma forma. No sé si han notado ustedes eso. Por lo menos a los que he ido, o los más conocidos, tienen el mismo modelo. La pregunta es, ¿por qué nuestro templo no guarda la estructura del templo del Antiguo Testamento, aunque sea en pequeño? Porque todo se cumplió en Jesucristo. Sin embargo, lo que llama mi atención, hermanos, es que aunque se quita como centro el templo cuando Cristo viene, tampoco encontramos una prohibición de que ahora el pueblo, después de Jesucristo, edifique un lugar para reunirse. Otro de los sueños ir a Europa es ir precisamente a las regiones del Asia Menor, porque me da mucho gusto cuando hay hermanos que han viajado a Europa, especialmente al área de Turquía, lo que hoy es lo que antes era el Asia Menor. Pero uno de los lugares más importantes que tú debes visitar cuando te des tu tour, no en Cancún, sino allá en Turquía, ve y visita los vestigios de los templos de las primeras iglesias, especialmente las 7 iglesias del Asia Menor. Me encanta porque hay hermanos, la hermana Eunice un día dijo: pastor, le envío este video, estoy aquí en las ruinas del templo de Éfeso. Qué envidia de la santa, ¿no? Lo que quiero decirte es que después de Cristo, las primeras iglesias siguieron reuniéndose en templos. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que aunque ya podemos adorar a Dios en todas partes y en todo lugar, pero no hay un lugar donde Dios descienda de manera especial que en su casa, cuando estamos reunidos como iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, descuidar el lugar de reunión, o cuando hablamos del lugar de reunión, no solamente estamos hablando de paredes o sillas, sino que, escuchen lo que voy a decir, porque esto lo hemos perdido, hermanos. A la hora de construir nuestros templos, nosotros debemos pensar que esa construcción debe mostrar y manifestar la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, hermanos, no es cualquier cosa construir la casa de Dios. Porque, reitero, vean el versículo 8 nuevamente, vean lo que dice, vean el deseo de Dios. Y suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Ahora vean lo que viene a continuación y lo voy a desmenuzar. Porque cuando ustedes construyan esa casa, yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por lo tanto, hermanos, el profeta Ageo le dice al pueblo: la voluntad de Dios, el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido tener un lugar donde se encuentre con su pueblo. Hermanos, vean lo que él dice: suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. La orden es triple, pero también es imperativa: suban, traigan y pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, hermanos. Pero ¿qué viene antes? Vean el versículo 7. Mediten en su corazón. Lo que están haciendo está muy mal. Pero, hermanos, no se trata nada más de meditar, sino de poner manos a la obra. ¿Se acuerdan ustedes de una parábola que Jesús dijo que había 2 hijos que Dios le dijo: ve, haz esto? Y uno de ellos dijo: sí, lo voy a hacer. Y a la mera hora, ¿qué pasó? No fue. Y el que no respondió, o aparentemente dijo que no, pero él sí cumplió, Jesús dice:
de nada sirve ser una persona reflexiva y decir sí lo voy a hacer, pero no hacerlo. Eso es un pecado gravísimo. Mejor no hagas alarde y lleva las cosas a la acción. Dice el Señor, no solamente mediten, sino que pongan manos a la obra. Levanten mi casa. Pero además, hermanos, Dios da indicaciones. ¿Qué dice? ¿Suban a qué? ¿Suban a qué? Al monte. Las traducciones mucho más acertadas traducen suban a la montaña. La pregunta es, ¿a qué se refiere Dios cuando dice suban al monte? Hay por lo menos dos interpretaciones. La primera es suban, hermanos, a quizás el Líbano. ¿Alguien conoce en la historia, tradición bíblica, qué es el Líbano? El Líbano era un lugar frondoso, pero donde había muchos árboles de cedro. ¿Con qué madera construiremos las casas, no? ¿Cuánto valdrá el cedro hoy? Hermanos, el cedro era carísimo, de tal manera que cuando Salomón construye la casa, tiene que hacer alianza con el rey de Tiro para que le traigan madera ¿de qué? De la mejor calidad. Vean, construir la casa de Dios no es más o menos medio traer cualquier cosita. Suban a la montaña, quizás el Líbano, como Primero de Reyes capítulo 5. Otros dicen que también se refería al monte de Sión, pero el punto es este: traigan el mejor material para construir mi casa. Traigan el mejor material para construir mi casa y traigan esa madera importante, pero además lo que viene a continuación es comiencen a trabajar, reedifiquen. ¿Por qué? Porque, hermanos, era el lugar donde Dios, vean lo que viene a continuación. Y esto es paradigmático. Porque en la casa que van a construir, yo voy a hacer por lo menos tres cosas y déjame ir rápido con eso. Número uno, pondré en ella ¿qué? Mi voluntad. Número dos, seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué significa pondré en ella mi voluntad? El profeta alude a la promesa de Dios, donde Dios ha dicho que no hay otro lugar donde Dios va a descender para poder estar en contacto que en el templo. Hermanos, qué bueno que ustedes sí cumplieron la promesa que hoy hicimos de regresar, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Porque saben una cosa, hermanos, el mejor lugar donde pueden estar en este momento es aquí. Porque, hermanos, Dios desciende en este lugar de una manera especial. Dice, en ella pondré mi voluntad. Dios había prometido que si alguien pecara, pero la forma de encontrar el perdón era venir a la casa de Dios. Pero sobre todo, hermanos, aquí nosotros estamos encontrando dirección para la semana. Aquí estamos nosotros rodeados de la presencia de Dios y creo firmemente en este momento, eso nos falta muchísimo. Porque, hermanos, cuando un judío subía al templo casi se le iba el corazón. Ellos no tenían el privilegio como tú y yo lo tenemos, y me parece que el ser humano cada vez que se acostumbra comienza a trivializar las cosas. Pero si tú entendieras que en este momento, cuando tú cruzaste esta puerta, ¿quién crees que estaba aquí? Estaba Dios. Dios desciende de manera especial porque dice, en ella pondré mi voluntad. Hermanos, reitero, podemos encontrar a Dios en todas las partes cuando estemos de manera individual, pero eso no se compara como venir a la casa de Dios. ¿Por qué creen que nos reunimos todos los domingos, miércoles y los días que venimos a la casa? Porque aquí Dios trae su voluntad a su casa. Hermano, vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30, y vamos a ponernos de pie y leer este texto, por favor. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 30, rápidamente. Está en la pantalla. 1, 2, 3.
Pueden sentarse. Hermanos, este lugar es un lugar donde Dios escucha. Por eso los creyentes creemos que también esta será llamada casa de oración. Porque aquí Dios desciende de manera especial, hermanos. ¿Sabían ustedes que la tradición católica, ya cuando escuchamos católico parece que nosotros tenemos algo que nos van a inyectar, ¿no? Pero déjenme decirles algo, y déjenme decirlo con claridad sin que suene herejía. Pero hermanos, nosotros compartimos historia con la Iglesia Católica, más que con otras tradiciones. Porque la Iglesia Católica comparte nuestro origen y llega un momento en que se desvía y los reformadores dicen vuelvan a la forma. Pero hermanos, no sé si ustedes han notado que los templos católicos nunca están cerrados. ¿Por qué nosotros cerramos nuestros templos? ¿Quién de ustedes en la semana viene y dice quiero entrar a orar, quiero ir a buscar a Dios? Como ya sabemos que podemos orar en casa, nos hemos vuelto bien antitemplos. Yo hay una de las cosas que lucho y espero no meterme en problemas. ¿Por qué en los hospitales hay una capilla especialmente con un nicho religioso? ¿Por qué no hay un lugar para los cristianos? ¿No les gustaría? Que diga aquí está para la capilla, pero aquí también está una especie de capilla reformada o evangélica. Porque hermanos, en la antigüedad los templos permanecían abiertos para venir a orar y poder encontrarse con la presencia de Dios con los hermanos. Porque esa es la promesa. Hagan mi casa, reedifíquenla, porque en ella yo voy a poner mi voluntad, yo voy a descender de manera especial. Hermanos, ¿saben qué hace importante este lugar? Y por el cual debe ser edificado de manera particular y especial, porque aquí habita la presencia de Dios. Ahora, no crean ustedes que la presencia de Dios está aquí y nos vamos. No, desciende de una manera espiritual, es una realidad espiritual, pero por algo es en un lugar específico, lo dice su palabra. Segunda promesa: yo seré glorificado. Hermanos, cuando hacemos un ejercicio exegético, cuando escarbamos regresamos a Ageo, cuando escarbamos dice en ella pondré mi voluntad y yo seré glorificado. Realmente, hermanos, una traducción directa quiere decir para que yo encuentre gloria. A ver, ¿qué está pasando aquí? Traduzcamos de una siguiente manera: porque cuando ustedes me hagan mi casa, yo descenderé con ustedes. Pero casi, hermanos, Dios está diciendo: cuando me construyan mi casa, yo me sentiré complacido, yo me sentiré gozoso, yo disfrutaré, me deleitaré cuando ustedes construyan con entusiasmo, amor y con todo lo bueno que tienen. Yo voy a ver con agrado que ustedes me han construido un lugar precioso. Ahora, no es que Dios diga me voy a poner bien triste porque miren cómo hicieron mi casa, 2 horconcitos ahí parados. No es que le hagamos más a Dios, sino que vuelvo a lo que dije al principio. Dios ama que su pueblo le construya un lugar casi perfecto, porque ahí es donde Dios manifiesta su presencia y entra en contacto con su pueblo. Hermanos, vayamos a 3 citas rapidísimo para que veamos esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Después leeremos el Salmo 147, versículo 10, y cerraremos con Miqueas 6, 7. Empecemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Leamos 1, 2, 3. Vean cómo Dios dice: abran las puertas de mi casa. Es algo que Dios se deleita. Salmo 147, 10. También la tecnología es lenta. Salmo 147, 10. 1,
2, 3. ¿Por qué traigo este texto? Hay un libro maravilloso que te recomiendo, por cierto les debo uno, de John Piper, que se llama Los deleites de Dios. Pero me gusta mucho porque no presenta a un Dios pasivo, un Dios tirano, sino que un Dios se goza. Yo les preguntaría, hermanos, y sin caer en el sentimentalismo, ¿creen que Dios se ha deleitado con nuestros cantos esta tarde? ¿Creen que Dios está deleitando en nuestra comunión en este momento? Yo no sé si algunos no sientan nada, ¿verdad? ¿Creen que Dios en este momento está recibiendo nuestro culto? Hermanos, Dios se deleita. Dios se deleita. Y no se deleita en otras cosas, se deleita en que su pueblo venga y se congregue. No porque Él nos necesite, reitero, sino porque Él se complace en abrazar y llenar de su gloria a los que hoy están esta tarde. Cerremos con Miqueas capítulo 6, versículo 7. Una, dos, tres. ¿Se agradará Jehová? Se agradará Jehová de millares. Ahora, lo que yo subrayo, hermanos, es la palabra agradar. ¿Por qué traigo esto? Porque tanto en la palabra deleite como en la palabra agradar es la misma palabra que utiliza el versículo anterior que estamos analizando. Dice que Dios será glorificado. Por eso Calvino traducía de la siguiente manera, comentando el libro de Ageo: y edificaré la casa, pondré ahí en ella mi voluntad, y yo me deleitaré en ella, dice Dios. Yo le preguntaría al hermano Raquel y compañía qué sintieron cuando terminó la construcción. Yo creo que hubo una gran fiesta, hermana Rebequita, ¿no? La pregunta es, ¿qué sentiría Dios? ¿Qué siente Dios cuando terminamos de construir su casa? Hermano, Dios se deleita cuando tratamos bien su casa y cuando nos esforzamos por embellecerla. ¿Escucharon esto? En una doctrina bíblica o teología bíblica podríamos decir que cada vez que Dios mandó a construir su casa, llámese tabernáculo, llámese templo de Salomón o posteriormente el templo del gran Herodes, Dios siempre lo hizo con medidas, modelos y hasta detalles específicos. Yo no sé quién de ustedes se ha aburrido de leer Levítico. De repente empiezas bien emocionado leyendo Levítico, pero cuando llegas a las órdenes precisas de cómo iba a ser el tabernáculo, muchos se aburren y dicen, mejor me voy a Salmos, ¿no? Porque Dios decía, va a ser así. Van a mandar a hacer las cortinas, en las cortinas va a haber figuras, va a estar el lugar santo, va a estar el lavacro, va a estar la mesa de los panes de la proposición. Había toda una. Yo les voy a poner una tarea hoy. Vayan esta tarde, puede ser ChatGPT o puede ser el YouTube, y pongan visita virtual del tabernáculo. Pero busquen buenas fuentes, ya después envío unos links si gustan, y uno se queda con la boca abierta. Vayan al gran templo de Salomón y pónganle cómo estaba, ¿verdad?, el gran mar sostenida por unos toros, y esos toros la mayoría estaban cubiertos de oro. No se diga la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, tenía arte. Tú podías ver el arte y la figura, pero además estaba construido con el mejor hilo. ¿Qué me lleva a decir eso, hermanos? Me reafirma que el deseo de Dios es que el lugar donde el pueblo se va a congregar con Él sea un lugar que manifieste la grandeza, la majestad de Dios. Yo les pregunto, ¿nuestro templo manifestará eso? ¿Nuestra construcción manifestará eso? Era tanta mi emoción en la mañana que me adelanté a dar un dato que iba a dar ahorita, lo di en la mañana.
Así somos los predicadores. Pero hermanos, el arte de los templos del medievo o Edad Media, wow. Incluso dicen que el arte gótico, el arte donde construían el templo, tú entrabas y ¿sabían ustedes? Ya que estamos en esto les voy a decir una pregunta. ¿Por qué los templos de la Edad Media se construían tan altos? Qué bueno que aquí lo construyeron alto, ¿verdad? Yo preguntaría ¿por qué lo construirían tan alto? Hermanos, Dios dijo que los templos debían ser altos porque muestran la grandeza, la magnificencia. Tú entrabas al templo de Salomón y cada cosa iba en su lugar, representaba una verdad del cielo. Wow, hermano, el templo debe reflejar la gloria de Dios, su esplendor. Y escucha esto, el templo debe manifestar la belleza de Dios. Esa es la idea del texto. ¿Habrá cosas que tenemos que reformar a nuestro templo? ¿Será que nuestro templo se merece que aún podamos invertir más? ¿No les gustaría, y lo digo con mucho cuidado, tal vez estoy sacando mi corazón aquí, no les gustaría que digan, visiten Tuxtla, porque hay un templo construido de tal manera que aún los turistas quieren venir y ver su arquitectura? ¿Cuántos quieren entrarle a este proyecto? Hermanos, al terminar esta serie o más adelante se van a presentar algunos proyectos y ojo, no quiero que digan, por eso nos dio bibliazos el pastor para que... No, sino porque el deseo de mi corazón es el deseo de la Escritura, que nuestras construcciones muestren la belleza de Dios y que no la gente pase y diga, ¿a poco ahí es templo? Échense una mirada a los lados, alrededor, allá atrás. Yo le preguntaría, aquí veo a algunos diáconos, ¿qué cosas le hace falta a nuestro templo? ¿Sus salones? ¿Su patio? ¿Manifestarán la belleza de Dios? Esa es una gran pregunta. Vayamos a la segunda parte de la profecía, porque hermanos, la respuesta del pueblo de obedecer y edificar, versículo 12, vayamos al versículo 12 de Ageo capítulo 1 y vean. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Cuál era la voz de Jehová su Dios? Háganme una casa, y cuando la hagan, yo me voy a gozar y me voy a deleitar. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasó? Lean conmigo la última parte, fuerte. 1, 2, 3. Versículo 13. Déjame darte dos datos rapidísimos porque se me está yendo el tiempo. Pero hermanos, en el versículo 12, si lo pueden poner, encontramos un gran elemento teológico y reformado o bíblico. La mención especial en primer lugar al liderazgo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y después, ¿quiénes? Ahora, ¿quién está primero? Los líderes. ¿Ya lo vieron? Primero está el gobernador y en segundo lugar, ¿quién está? El sacerdote. Y después, entonces, hermanos, en primer lugar debemos orar porque la visión del templo de manera integral debe ser en los líderes. Los líderes debemos mostrar y reflejar la visión bíblica del templo y después el resto del pueblo. Hermano, convenía que Ageo pusiera en orden esto. Primero va la cabeza. Si los líderes no hubiesen entendido esto, el pueblo ¿dónde iba a estar? No iba a entender esto. Pero los primeros en oír la voz de Dios fueron los líderes.
Porque cuando los líderes comprenden el camino, han de guiar a la iglesia por el camino correcto. Por eso cuando Josué y Zorobabel, los líderes, y incluimos al profeta, que en este caso es Ageo, los demás lo siguieron. Hermanos, yo me imagino, y esto lo hacemos los presbiterianos, yo no sé si aquí hicieron culto o la liturgia de la primera piedra, pero el primero en colocar la primera piedra donde se va a levantar el templo, está el pastor, el consistorio y los diáconos, y después todo el pueblo. Entendieron su papel de dirigir al pueblo. Uno era el gobernador y otro era el sacerdote, hombres sensibles a la palabra y a la voz de Dios, y después el pueblo le siguió. Y yo digo claramente, hermanos, donde un liderazgo ha entendido y es sensible a la voz de Dios, el pueblo lo seguirá casi por influencia. Segunda cosa, hermanos, vean lo que dice: y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Voy a repetirlo, hermanos: la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Qué ves aquí? ¿Por qué van de la mano? Porque, hermanos, escuchen lo que voy a decir claro. Me encantaría exponer todo esto por más tiempo. Si algo distingue a la iglesia reformada, es la centralidad de la palabra. Porque cada vez que alguien se sube a este lugar, hermanos, y toma la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando. No me vean a mí, no vean al hermano, vean que Dios es el que está hablando. ¿Logras notar? ¿Logras notar cómo la voz de Jehová se equipara a la voz del profeta? ¿Lo logran notar, hermanos? Casi pone en el mismo lugar, porque la predicación es central. Cada vez que alguien toma la palabra y la predica fielmente, es Dios hablándote directamente. Por eso reafirmamos de manera contundente: la centralidad de nuestro culto es la predicación. Porque en la predicación, me encanta cómo lo pone Spurgeon, es la voz de Dios hablando directamente a tu corazón. Hermanos, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de Jehová. Versículo 13, pónganse de pie y leamos el versículo 13. Versículo 13, por favor. 1, 2, 3. Ya que estamos de pie, nos aventamos al 14, ¿les parece? 1, 2, 3. Vayamos al versículo 13 y siéntense. Pueden sentarse. Versículo 13. Ya voy cerrando. Hermanos, a mí me pone la piel chinita esto, y lo voy a decir despacio. Entonces Ageo, enviado de Jehová, después de haber dado la predicación tan dura, ¿no?, dice: les quiero decir una cosa más. Este es el profetismo, hermanos. Escríbelo en tu mente. El verdadero profetismo es declarar el pecado, pero también un llamado al arrepentimiento. Dios te dice cuál es el pecado y le llama por su nombre, pero después te invita a trabajar contigo. Hermanos, dice, es como que si Dios estuviera diciendo: empiecen a construir, porque yo voy a estar con ustedes. Me temo que a veces miramos tan corto que nuestro problema de empezar a embellecer el templo es el dinero y otras cosas. ¿Qué tal si yo les digo: a ver, vamos a construir acá al lado un gran
auditorio y atrás va a haber un edificio de 5 pisos. Vamos a volver a tirar esto y construir. Ya casi me estoy adelantando al proyecto, creo, ¿no? Hermanos, ¿quién creen que va a estar con nosotros? ¿Quién creen que va a estar con nosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosas Dios nos está llamando como iglesia, Dios con nosotros para mejorar su casa? No hay dinero, no se puede. Hermano, decía un puritano, dime el tamaño de Dios que crees y veré qué tipo de cristiano eres. En Dios haremos proezas. Y me encanta porque en el capítulo 2 Dios va a decir, yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Cuántas cosas no podemos construir en el nombre de Dios? Hermano, déjenme decirlo claro, yo creo que la casa de Dios debe tener las mejores cosas. No, pastor, pero pues es que usted es visionario, ¿no? Yo estoy con ustedes. Sin embargo, hermanos, para hacer grandes cosas para Dios se requiere el toque del Espíritu Santo. Versículo 14, ¿lo vieron? Me encanta la neumatología de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Zorobabel, del gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de Dios tocó el resto de todo el pueblo. Léalo con fuerza. Y vinieron. Hay que hacer cosas en la casa del Señor. Unos 3 van apareciendo, unos 5. Decía la hermana, nos dijo la hermana Vero, ¿no? El hermano Dani y el hermano Cristóbal se están esforzando por limpiar allá afuera, pero no hay uno que venga y diga, aquí está el pozolo, que diga, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Algo le han preguntado a ustedes? ¿Qué estamos haciendo por eso que se encargue la hermana Anita? Para eso, fíjense, hay gente que se atreve a decir, para eso le pagamos. Bueno, hay gente que hasta le pasa sus 2 dedos, ¿verdad? Diáconos, quiero hablar con ustedes seriamente, ¿no? Pero no son capaces de alzar un dedo. Hermanos, yo creo que todos los que aquí estamos invertimos en nuestras casas. Yo todavía no tengo una casa y no sé si el Señor me la dé, no lo sé, porque Él es el dueño de todo. Pero por lo menos ya sabemos qué le vamos a pedir al arquitecto, ¿no? Y más ahora que la familia ya creció. Hermanos, no vamos a tener deseos de mejorar esta instalación hasta que el Espíritu no nos toque. Que pongamos manos a la obra. ¿Y sabes qué me da tristeza? Me da mucha tristeza y tal vez revele mucho de mi infancia, pero hoy en día es tan cómodo decir, hay que pagar. Hay que pagar para que los demás hagan las cosas. ¿Sabían que en este mes, hermanos, estamos en el mes de mayordomía y probablemente una actividad sea venir, pintar? ¿No les gustaría mejorar el jardín de aquí al lado? A mí me encantaría ver a hermanas que vengan y digan, porque si yo pregunto ahorita, no lo voy a hacer, ¿les gustan las plantas, hermanas? Yo visito sus casas y veo sus plantas y digo, wow, yo quiero tener plantas así también. ¿Y la casa de Dios? Hermanos también ahí que son armacositas y tienen ese talento de ponerle cosas allá y moverle aquí y todo, ¿no? Qué bonito es cuando se ponen los talentos del hombre y la mujer. El hombre hace los detalles. Yo espero que así sean los hermanos que están aquí presentes, ¿no? Porque a veces sus esposas me dicen, ya llevo 5 años que levante, le pido que levante ahí esa ventana y ahí sigue cayéndose ya por un lado, ¿no? Pero qué bonito se ven las casas cuando el hombre y la mujer le dan su toque. Hermanos, yo cierro diciendo, ¿habrán cosas por mejorar en nuestra nave? ¿Habrán cosas por mejorar en nuestro templo? Muchísimas. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos toque para embellecer su casa. Ponte de pie, por favor. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra. Yo les invito a que mejoremos
la casa de Dios que nos ha dado. La motivación no solamente es el lujo, sino de quien es casa. Pero que cuando llegue el momento de cooperar, cuando llegue el momento de trabajar, pidámosle que el Espíritu nos toque, porque dice que todos se pusieron a trabajar y pusieron manos a la obra. Oremos. Padre, oramos porque el liderazgo de esta iglesia, todos, ancianos y diáconos, seamos de un mismo sentir. Que tengamos visión de que este lugar sea un lugar bello, hermoso, que refleje tu belleza. Necesitamos que tú avives nuestro corazón y nuestra visión. Espíritu Santo, despierta al pueblo, que haya un deseo de mejorar cada esquina de este terreno, de este lugar, de esta nave. Que todos pongamos nuestra creatividad, manos a la obra, y que incluso como el pueblo que vendió sus mejores posesiones, alhajas, oro, para mejorar tu casa, es lo que nosotros pedimos. No como un elemento meramente religioso, sino como hemos aprendido en tu palabra, porque ahí está tu voluntad y tú encuentras deleite cuando tu pueblo ama, aprecia tu presencia, y la mejor forma es la mejora de tu casa. Que tu Espíritu Santo nos dé visión e incluso para hacer grandes cosas, para manifestar tu gloria en este lugar, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse y continuamos.